Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy traemos a Dimash con Love is Like a Dream, otra canción de Igor Krutoy. Me la han recomendado hasta el cansancio, por lo que tengo muchísimas expectativas, así que no perdamos tiempo y vamos al video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Димаш Кудайберген. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Bueno, inició con estos graves bastante profundos, ¿no? Pero no le están costando mucho, ya sabemos que él todavía tiene el rango un poquito más hacia abajo, que su rango llega hasta más abajo. Pero lo que me gustó de toda esta parte fue la expresión de él y su decir, cómo estaba interpretando, está muy metido en la canción. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. Está jugando con un poquito de vocal fry en algunos inicios. Ese sonido, esa fritura vocal que le da mucha dulzura, ¿no? Cuando pasa a la nota. Y cómo me gusta ver la complicidad que tiene con Igor, ¿no? Igor está ahí tocando el piano y lo está mirando como una admiración mutua que se tienen. Es muy lindo de observarlos. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Muy interesante musicalmente, pareció que había cambiado la tonalidad, que había modulado, pero no, me parece que fue una disonancia. Muy interesante se escuchó y lo bien que lo afinó Dimash, ¿no? Se escuchó impecable. Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Bien, hasta acá Dimash está cantando en sus medios graves. Recién cuando le tocó ir un poquito hacia los agudos, ya está cantando todo en falsete, todo con aire, ¿no? Para alivianarlo, no está estirando el pecho para nada. Viene como muy tranquilo y la letra de la canción es hiper romántica. Es hermosa, no sé cuán fiel es la traducción que yo estoy teniendo, que es la que van a ver ustedes también ahí debajo. Se activan los subtítulos. Pero es muy dulce, muy romántica. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас.
este manejo que tiene para pasar de la voz de pecho a la voz de cabeza es maravilloso, se escucha súper orgánico, súper natural. Мне в глазах твоих себя не потерять. По разлуке нам любовь не разменять. И немыслимой ценой, и своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Uy, chicos. Esos falsetes se escucharon tan delicados, tan suaves y tan afinados. Dentro de ellos encontramos melismas, recién hizo unos melismas raros, una consecución de notitas que estaban bastante cerca y se escucharon impecables. Y ahora ya recién escuchamos una especie de desconexión entre registros intencional, una especie de flip, como la canción está levantando un poquito, él también se está permitiendo aplicar un poco más de recursos, ¿no? Законом сна пускай не кончится. ¡Wow! ¡Wow, chicos! Entró como en un trance y yo me fui con él. Estaba completamente compenetrado en esa melodía hermosa. Fue como una especie de Ave María en un inicio que se terminó deformando en esta locura que no sé a qué nota llegó realmente. Voy a rebobinar un poquito. Mi 6, el famoso Mi 6 de Dimash, pero esta vez desde este lugar súper tierno, súper delicado, súper suave que me tocó. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна пускай не кончится. Браво! Потрясающий тандем. Невероятная песня. Wow, chicos. Miren, no sé si se llega a ver lo que es esto. Es maravilloso. Acaba de darnos una clase de mix voice. Ese mix belt, este belting mixteado que acaba de hacer. Lo voy a poner para que vean lo que digo.
No es mi voz de pecho, que es la voz modal, la voz central, ni voz de cabeza tampoco, sino que es un mix. No solo que no está forzando la cuerda para nada, sino que le está dando un cuerpo y una potencia únicos en una nota, en un Mi 5, lo que es una nota altísima para estar haciendo un belt. Y podemos decir que todavía se lo oye cómodo. La verdad, esto es una obra de arte. La orquesta, no quiero dejar de mencionar lo que era esa orquesta. Por momentos se han escuchado unos tambores que me han enervado la sangre. Les digo, era una emoción que no se podía contener. Y es lo que les digo siempre, ¿no? Es la combinación de Igor más Dimash. Son maravillosos y unidos. Esto. Bueno, gente, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, un like y un comentario a mí me ayudan muchísimo. También, si no se han suscrito todavía al canal, les pido que le den clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando estoy subiendo nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.